La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos tratando el tema de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, la asociación de creyentes en Cristo Jesús, que permanecemos unidos como familia del Eterno, disfrutando de su presencia, de su dirección, de su unción. Y en esta ocasión, quiero que meditemos en Isaías 54. Busquen en sus Biblias Isaías capítulo 54. Recordemos que Isaías fue un profeta extraordinario, inclusive llamados por algunos el cuarto evangelio. Un profeta muy mesiánico. 750 años antes de Jesús vivió Isaías, y Dios Padre habló a través de él, le reveló el futuro, y una de las grandísimas revelaciones fue precisamente acerca de Jesús y acerca de su iglesia. Normalmente en Isaías 54 se encuentran bendiciones y promesas maravillosas que todo creyente toma para sí, y es válido. Sin embargo, de una manera exegética, tenemos que, o correctamente interpretativa, hermanos, tenemos que concluir y aceptar que Isaías 54 no habla ni de una mujer, ni de una mujer humanamente hablando, ni tampoco de un creyente. Repito, podemos apropiarnos sus promesas y es válido, pero espiritualmente, de quien está hablando en Isaías 54 es de la iglesia, la esposa de Dios, gentil, el pueblo extraordinario. Quiero que observemos en Isaías 54, casi 1000 años antes de Cristo, cómo y de qué manera habla Dios acerca de esta institución a la cual debemos necesariamente pertenecer todos los creyentes verdaderos. Allí en Isaías 54, en su versículo 1 comienza: regocíjate, oh estéril. ¿Qué era o quién era la estéril? El grupo de gente no judía. El pueblo judía no era estéril. Ellos produjeron revelación para el mundo entero, palabra verdadera, iluminación celestial, ley para aprender a vivir bendecidos en el planeta Tierra y agradados ante los ojos del Eterno. No fue estéril. La Biblia es fruto, es hijo y resultado, este maravilloso libro, del pueblo israelita. Gústele al que le guste y disgústele al que le disguste, pero esa es la verdad. Pero el pueblo gentil no ha producido nada santo para el mundo entero. Un pueblo estéril. Y entonces el Señor comienza diciendo: regocíjate, oh estéril, oh pueblo gentil. Y luego dice: la que no daba a luz. ¿Qué salió del pueblo gentil históricamente hablando? Herejía, hechicería, necedad, mentira,
maldición, pura idolatría. ¿Qué salía del pueblo gentil? Adoración a la luna, al sol, a las estrellas, a los animales, a los ríos sagrados por todos lados, piedras sagradas, montes sagrados, pirámides sagrados, Machu Picchu, un montón de cosas, imágenes, un montonón de cosas. Estéril. Pero ahora nos topamos con el que era. Va a empezar a hablar de la iglesia. La iglesia al fin se encontró, o está configurado ese pueblo y está configurada esa iglesia por quienes nos topamos con el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos topamos con Él y dejamos toda medallería, toda piedra, todo palo, todo trapo, todo muerto, todo religiosito, todo gurú, todo Dalai Lama, todo religioso, todo sitio sagrado, toda agua bendita, todo hechizo, toda pase mágico. Todo eso murió y nos topamos cara a cara con el Dios verdadero. Dice, al fin llegó tu luz. Esa es la iglesia. Personas que nos hemos encontrado con la luz del Eterno. Y luego dice, levanta canción y da voces de júbilo. ¿Están viéndolo? ¿Por qué se caracteriza la iglesia cristiana? La canción y las voces de júbilo. Sí, amados, es interesante que el llamado cristianismo tradicional romano, que lleva, hermanos, 1700 años, desde el año 313, cuando Constantino lo fundó, declarando el cristianismo religión del demoníaco imperio romano. Desde ese momento, por casi 2000 años, crearon, o más bien no llegaron a 50 canciones con alguna iluminación. 2000 años casi para crear 50 canciones más o menos agradables, y la verdad, más de la mitad llena de mentiras. Pero se levanta la iglesia cristiana, la verdadera, en torno a Jesús como roca y única cabeza. Se levanta la iglesia cristiana, configurada por creyentes en Cristo y por lo tanto ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Hay más de 10,000 canciones cristianas maravillosas, de una belleza, de un contenido, de un desafío y de una inspiración incomparables. Las solas canciones he visto yo cómo transforman a una persona, la ungen, repito, la iluminan y la conectan con el corazón de Dios. La sola música. Hermanos, la iglesia cristiana tiene una marca, tiene una revelación única. Dios vacía su corazón, vacía su emoción en medio de la iglesia cristiana genuina. No paran de aparecer a diestra y a siniestra, por aquí, por allá, por acullá, cantantes, escritores, autores, intérpretes de todas las maneras y de todas las formas, cantándole, alabándole al Dios vivo. Es un torrente avasallador de música de adoración al Señor de la Biblia. El diablo actúa de manera descarada y avasallante también, pero Dios, con su luz maravillosa, musical,
es muy superior. Esta es la profecía de la iglesia. En Isaías 54, entonces, levántate, regocíjate, levante canción. Todo lo bueno viene de Dios. Él decidió depositar, derramar espíritu de música y de adoración y alabanza a su nombre en medio de la iglesia cristiana. Júbilo, voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Son muchos más los integrantes de la iglesia cristiana que los de Israel. Son muchos más los miembros. Son muchos más los miembros de la iglesia cristiana en el mundo, que nos reunimos en millones de células vivas alrededor del planeta, que el número de israelitas y judíos que son la esposa del Dios Padre. Muchos más somos. Y así es. En el versículo 2 de Isaías 54 sigue diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Es decir, no pare de crecer, no se detenga. Abra iglesias, como dicen los hijos del maligno, en garajes, en salas, en campos, en parques. Alquilen salones, teatros. Métase en todo lado. Ensancha el sitio de tu tienda. Abra grupos. Hablen de Cristo. Y ensancha las cortinas de tus habitaciones. Extiende las cortinas de tus habitaciones. Sigue diciendo el versículo 2 de Isaías 54. Y luego dice: no seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Es decir, no pare de crecer. Abra grupos. Mande gente que enseñen, que refuercen la estaca, que afirmen. Y luego dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, la iglesia cristiana, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Estamos en este momento en la Gran Comisión con un proyecto para el 2017 para abrir nuevamente grupos familiares con miras a expandir el evangelio de acuerdo al plan y a la estrategia que el Señor mostró en nuestra amada iglesia. Y luego le hace una promesa a la iglesia: no temas, pues no serás confundida. Hay una tendencia a temer porque el mundo es descarado, impuro, incrédulo, ignorante, enfrentador. ¿Y qué le dice a la iglesia? No temas, vayan, simplemente vayan, y no te avergüences. No te avergüences de que eres cristiano. No te avergüences de que dicen cosas, que los pastores somos ladrones, que las iglesias son mentirosas, que la Biblia es acomodada, que es falsa, que dice que Jesús no existió. En estos días vi un video en directo de un sacerdote católico que afirma que la iglesia católica, no la iglesia cristiana, la iglesia católica tiene un documento y que se habla en medio de sus sínodos y concilios y cosas de que Dios no existe y Jesús tampoco. Pero esa no es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la conformada por cristianos y cuya base y fundamento y roca es Cristo, y cuya única cabeza es Cristo, como lo veremos en el siguiente devocional. Así que Dios, a través del profeta Isaías, en Isaías 54, versículo 4, nos insta a no temer, a no avergonzarnos, porque no serás afrentada. Y lo vemos una y mil veces.
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Todos nos avergonzamos de nuestro pasado, hechicero, idólatra, mentiroso, humanista, santero, etcétera. Pura forma, nada de fondo. Y decimos, ¿cómo vivimos en eso? Qué vergüenza con el Señor. Y dice, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y luego dice en el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Cómo se llama la iglesia de Cristo en Efesios? La esposa de Cristo. ¿Cómo se llama Cristo Jesús? El marido de la iglesia, el esposo de la iglesia, dice Efesios 5, 21 en adelante. Tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Sí, hermanos. ¿Quién es Jesús? Yahshua. Es el mismo Jehová o Yahweh viniendo a salvarnos, y es el marido de la iglesia. Y luego dice, y tu redentor, quien nos redimió a precio de sangre, es el Santo de Israel. Por eso la iglesia verdadera ama a Israel. El cristiano verdadero participa y es parte de la iglesia del Señor, la esposa de Cristo, y bendice a Israel todos los días. Y luego dice, Dios de toda la tierra será llamado. Nos da una promesa a la iglesia, aunque es detestada por el maligno y sus secuaces en el mundo, es muy amada por el Señor y un día será levantada como la institución más resplandeciente, la gran institución en la mano de Jehová Dios. Y termina, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Así nos llamó, así formó la iglesia en el mundo al principio, abandonada, de la nada, pequeños corpúsculos despreciados y perseguidos porque leían la Biblia, y también nos miran con desprecio, nos llaman como alienados, lavados de cerebro porque leemos la palabra. Y luego dice, tranquilos, yo los llamo como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ya miraremos al final de esta serie cómo el Señor levantará a su esposa, la iglesia, es decir, a los cristianos genuinos asociados, la levantará con unas misericordias que si para el Señor son grandes, para nosotros sí que es cierto, inconmensurables. Es una palabrita que se llama el rapto. En Isaías 54, 7 habla nada menos que del rapto de la iglesia, que la va a quitar en un abrir y cerrar de ojos del planeta Tierra y nos llevará a todos al reino de los cielos, de donde venimos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, eres sabio, eres inconmensurablemente científico y poderoso. Nadie puede estorbar tus planes, nadie puede impedir que tu voluntad magnífica se cumpla. Gracias, Padre, por involucrarnos en esos proyectos, incluyéndonos en la salvación en Cristo y en el pueblo de Dios gentil que es tu iglesia. Gracias porque lo que te has propuesto desde el mismo Génesis, desde el mismo Edén, lo cumple hoy, y nosotros somos testigos y fruto de estos planes, de estas profecías y de estos designios. Bendito sea, Señor, bendice tu iglesia en el mundo y muy especialmente nuestra amada iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, y las iglesias de aquellos oyentes a las cuales ellos van con fidelidad.
reconocemos tu bondad al involucrarnos, al inclinar el corazón para amar a tu iglesia con todas sus imperfecciones y defecciones. Bendito seas, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí y nosotros gozamos de tu perfume, de tu aceite, de tu unción, de tu presencia allí reunidos. La obra es tuya, Señor, y la gloria te pertenece. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.